2 del 5 del 2022. La verdad tal cual fue contada. Día 14. Capítulo 2. Todos aquellos que se quedaron en Jerusalén y los territorios conquistados por los romanos fueron corriendo con la misma suerte que sus hermanos, gentes inocentes que morían bajo el yugo de este imperio. Ellos se creían superiores en todo, y los pobres y débiles, por no tener nada en que defenderse, se amontonaban en pequeños habitáculos para pasar desapercibidos ante ellos. Hubieron algunos que alzaron su voz en bien de su pueblo, un pueblo ya muy mal herido. Algunos de ellos fueron exterminados, ellos y toda su familia, para sanar este mal, según decían ellos, para así acallar la mente de otros que pudieran pensar igual que estos. La palabra de Dios Padre ya tenía relevancia y eran muchos los seguidores de esta, con María Magdalena al sur de Francia y con los discípulos que pudieron sobrevivir, que también ayudaron a extinguir estas palabras, a expandir estas palabras, que fueron llamadas cristianismo por Joshua, Hijo de Dios y Cristo. Después de su muerte, Él ya lo predijo a María de Magdala, que después de su muerte morirían muchos inocentes por creer en la palabra del Padre, como así sucedió y sucedería durante muchas décadas. Pedro, discípulo de Joshua, fundó la Santa Madre Iglesia, según decía, con la palabra de Dios. Mas sus seguidores cogieron sus palabras tal cual les era conveniente. Decían decir la verdad, la verdadera palabra del Padre, palabras dichas por Joshua en su peregrinar y su pregonar. Mas la única que realmente así lo hizo fue su esposa, María de Magdala, ya que hizo lo que Joshua antes de morir le dijo. Y así, durante los años que vivió y después, sus seguidores pregonaron la auténtica palabra que en su día dijo Joshua. Los demás pregonaron según les convenía, según les convino, para obtener poder y riqueza. Y así fue como se produjo la división entre los creyentes de la Iglesia y los creyentes y seguidores de María de Magdala. Los seguidores de María de Magdala pregonaron y expandieron la auténtica palabra del Padre. Amaros y seréis amados. Amad la paz y no la guerra. Si eres ofendido, no ofendas. Comparte lo que tienes con aquel o aquellos que lo necesiten. Ama lo creado por el Padre y te amarás a ti. Darle comer al hambriento y beber al sediento, y Él te recompensará con su amor y apoyo cuando lo necesites. Esas palabras eran fáciles de decir, pero difíciles de seguir en aquellos tiempos, donde el hambre era un mal de muchos. Aún así, los seguidores de María de Magdala las seguían, siendo gentes de bien y de paz en sus corazones, formándose un pacto entre ellos, que bajo estas palabras vivían en paz y armonía. Cuando se formó la Iglesia y sus diferentes ministerios, estos se concentraron en los diferentes reinos que por aquel entonces dividían un país. Estos, que estaban en continuas guerras para aumentar su poder, vieron con muy buenos ojos la llegada de estos ministros del Señor, según decían. Eran personas cultas, hijos de gente con poder y dinero,
que llevaban a su hijo a estudiar la religión que ellos profesaban y así adquirir el perdón de sus pecados, siempre acompañado por una gran suma de dinero para que la respuesta fuera bien acogida. Debía de ser el segundo varón de la familia, ya que el primero adquiría el título del padre después de su muerte, al igual que toda su riqueza. Siempre tenían que ser varones. Así pues, no veían con buenos ojos a los seguidores de una mujer, ya que si lo que se tenía eran mujeres y ningún varón, sus riquezas se empobrecían, ya que las mujeres debían de pagar un tributo, incluyendo tierras para poder contraer nupcias. Con un noble de buena posición. En la iglesia solo tenía cabida los hombres, y cuanta más riqueza aportaba a sus arcas, más posición adquiría en ellas. Así fue como la iglesia adquirió riquezas y poder entre los reinos, dando consejo y perdón a estos nobles por sus pecados. Estos eran muy bien recibidos en los castillos nobles, pedían cobijo en sus viajes y se les daba cobijo, manjares y los mejores aposentos. Siempre iban acompañados por guardianes, un grupo de hombres que les acompañaba hasta llegar a su destino, los protegían con su vida, si era necesario. Estos hombres eran reclutados entre la gente que seguía sus enseñanzas y eran pobres y creían que si sus hijos iban a servir a Dios, no correrían la misma suerte, serían unos hombres de bien. Así se reclutaron los soldados que debían proteger a la iglesia, siendo ésta cada vez más poderosa, ya que pregonaban su palabra, mas tenían soldados que protegieron su riqueza con su vida, entrando también en guerras con aquellos que no aceptaban su mandato. A lo que ellos decían eran las únicas palabras de Dios Padre. 3 del 5 del 2022. La verdad tal cual fue contada. Día 15. Aquellos que con su verdad veían al pueblo morir y sufrir por todas aquellas absurdas leyes que inventaban, castigos que muchos de ellos eran impuestos por aquellos que se decían ministros de Dios y de la Iglesia, que según decían purificaban el alma de unos pobres inocentes, que el único mal que a los ojos de Dios Padre fue seguir su palabra. Los mismos acontecimientos ocurridos en Jerusalén ocurrieron en Europa. Los seguidores de María de Magdala eran apresados, vejados y torturados para luego, según decían, debían purificar su alma, siendo quemados en la hoguera. Esto se hacía partícipe a todas las gentes del lugar, para que así vieran con sus propios ojos lo que les ocurría a todos aquellos que renegaban de la fe de Dios y de la Santa Madre Iglesia, ya que para ellos las palabras que predicó María de Magdala no eran la palabra de Dios, sino la de una mujer que se decía ser discípula de Joshua, hijo de Dios. La barbarie hizo que algunos seguidores de ella se convirtieran en soldados de los reinos, para así ayudar a aquellas pobres gentes que sin esa ayuda tendrían una muerte segura. Y así fue como mucha gente salvó su vida. La señal para esto era muy simple y muy segura. Sacaban una piel de animal al sol, generalmente era de oveja, y si ésta no se ponía era porque el peligro estaba cerca y debían huir para salvar sus vidas.
Sólo apresaban a los mayores. A los niños se les respetaba la vida y eran llevados a los diferentes nobles para que así fueran sus sirvientes. Los trabajos que éstos realizaban eran tareas humildes: trabajo en el campo, limpieza y cuidado de los caballos, y así era hasta la llegada de su muerte. No podían contraer nupcias con nadie por ser hijos de herejes y así no tener descendencia alguna. No había por esa época libertad para nada, todo pertenecía al señor feudal. Con título de nobleza, donde las tierras eran de él y las gentes también, que trabajaban hasta el cansancio para que su señor no pasara la horrible vida que pasaron ellos. Por eso las palabras pregonadas por María de Magdala y de algunos seguidores fue para estas gentes como un soplo de aire limpio. Volvió la esperanza en sus corazones y empezaron a reunirse entre ellos para hablar de ese Dios que los cuidaba, que estaba con ellos, los protegía del mal y los amaba tal cual eran, en su pobreza. En esta nueva religión las mujeres eran iguales a los hombres, eran respetadas y amadas como seres humanos que eran. Por aquel entonces la mujer era un objeto más, que no tenía derecho a nada, no se podía quejar de nada, eran esclavas de sus maridos, haciendo tareas duras en el campo y en la casa. El descanso para ellas era algo muy relativo. Se levantaban antes de amanecer y eran las últimas en acostarse, a no ser que su marido requiriera de sus favores como esposa. Los hijos eran trabajo exclusivo de éstas. Los tenían, los criaban y tenían que alimentarlos hasta una edad prudencial, o cuando pudieran comer lo poco que tenían. Muchos de ellos morían de hambre o enfermedad, y aquellos hombres le culpaban por no saber atender al hijo que había fallecido. Si era varón, el enfado era mayor. Si era hembra, les decían que una mujer menos que alimentar. El tener una familia con muchos varones, se decía que la abundancia había entrado en esa familia. María de Magdala no sólo pregonó la palabra del Padre, sino que también concedió a todos aquellos que querían escuchar sus palabras sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que todos son imagen y semejanza a los ojos del Padre, y que las mujeres no debían de ser castigadas por lo que no habían hecho, que éstas eran madres de todos aquellos que las castigaban, y éstas debían ser amadas como tal, como un buen hijo ama a su madre. Estas palabras no fueron muy bien aceptadas por aquellos que decían ser ministros de Dios, ya que las palabras de Dios y la salvación era cosa solamente de hombres, ya que las mujeres eran pecadoras y tenían el alma sucia, ya que hacían pecar a los hombres con sus atributos carnales. María de Magdala, mujer fuerte y culta donde la hubiera, sabía que eso no era así, que la mujer tenía una sabiduría y un entender mucho más grande de lo que los hombres decían, y que éstas podían establecer vínculos que muchos hombres no alcanzarían nunca a entender. Así que empezó a enseñar a todas aquellas que se unieron a ella todo lo que ella en su juventud había aprendido, sin dejar de lado su pregonar con la palabra de Dios Padre.
En algunos escritos suyos se menciona las labores que ella hacía con estas mujeres, describiendo los avances de éstas y su intención de que fueran libres de cuerpo y espíritu. Los seguidores de ellas vieron con buenos ojos esta labor que ella, al ver el trato que allí se les daba, quiso hacer una buena acción para ellas, labor que le fue recompensada por el profundo amor y dedicación hacia ella. 5 del 2022. La verdad tal cual fue contada. Día 16. Estos sucesos fueron ocurriendo sin que nadie a través del tiempo hiciera nada por estas pobres víctimas, víctimas de la maldad y de la crueldad del ser humano, inocentes que perdieron su vida y lo sacrificaron todo por el amor y la palabra del Padre. Pocos fueron los que con su ayuda salvaron muchas vidas, y el remordimiento de aquellos que causaban el mal estaba ausente. Se hubiera podido impedir dichas muertes si por un momento hubieran pensado: ¿qué pasaría si esto me ocurriera a mí? Ninguno de ellos llegó a pensar esto, y algunos tuvieron que pasar por esta situación al ser denunciados por aquellos que creían ser sus amigos. Las ansias de poder anidaban en aquellos corazones oscuros, llenos de maldad para sus hermanos. Predicaban las palabras según les convenía, disfrazaban la maldad con sus palabras en provecho propio, no en el bien para todos. Dios Padre dijo: paz y amor para todos. Aunque estas palabras resonaban en estas mentes y así lo hacían saber, la paz y el amor eran para ellos, para los demás maldad y sufrimiento. Como iban pasando los años, cada vez eran más poderosos. Los ministros del Señor, según se decían, iban recaudando cada vez más bienes y poder, y eran más bien mirados en las cortes de aquellos reinos que confiaban en ellos, y les pagaban grandes sumas de dinero a cambio del perdón divino. Todo se podía hacer en aquella época, porque todo por dinero era perdonado. ¿Y qué pasaba con los pobres inocentes que acusaban su maldad? ¿Qué acoso esto? ¿No era también hijos del Padre? ¿Qué acaso estos no eran hijos del Padre? ¿Qué injusticia podía tener si apenas comían, sin nada en que pagar sus bulas? Que los ministros de Dios, según decían estos, no podían alcanzar el perdón del Padre. Estos también infligían castigos por pequeños delitos, según ellos. Para todo debían de pagar tributo. Eso el Padre nunca lo dijo en ninguna de sus palabras, ni tampoco que tuvieran que ser castigados por no pagar tributo alguno. Se dijeron muchas mentiras, cogieron las palabras del Padre a su conveniencia y la declararon así: que Dios Padre sería ofendido por no hacer lo que Él había mandado. Nunca el Padre mandó matar a nadie. Nunca el Padre castigó a nadie. Nunca su palabra fue beneficio de unos pocos y maldad para unos muchos. Lo que el Padre quería con su palabra era establecer la paz y el amor en el mundo, que todos fuéramos hermanos a su imagen y semejanza. Estos interpretaron estas palabras de forma errónea
en beneficio propio. Ni por un momento se pararon a pensar en el significado de estas palabras, ni tampoco de muchas otras que el Padre, por mediación de Joshua, dijo, y que después de la muerte de éste continuaría su esposa María de Magdala. Esas grandes palabras iban dirigidas con un fin muy particular, ya que los que el Padre llamaba sus hijos no entendían tal mensaje. Solo unos pocos trabajaron estas palabras por el bien de todos aquellos que querían escuchar y seguir la palabra del Padre. Otros, con estas mismas palabras, enriquecieron sus arcas para así controlar al mundo, como así ocurrió, eligiendo a una persona que los guiara. Esta persona tenía que ser, y aún hoy en día es así, alguien perteneciente a la Iglesia, con buenas obras y gran reconocimiento, que los vestían con galas y oro en su cuerpo. Persona, al fin y al cabo, semejante a todos ellos. Muchos quieren estar ahí, en el sillón de San Pedro, sentados. ¿Cuáles fueron sus obras ante el Padre para ser elegidos como representación de Él? Quien dijo que sólo son ellos dignos de estar ahí sentados, de dirigir el rebaño de Dios Padre, según dicen. En verdad, cualquier fiel de la palabra del Padre podría dirigir tal rebaño, según dicen. Todos los seres del mundo son dignos de tal hecho. ¿Y por qué no lo hacen así? La respuesta es muy sencilla: por el control que durante siglos ha ejercido sobre la humanidad, una humanidad perdida en su mundo, un mundo de avaricia y afán de controlar todo, lo que no puede ser controlado, que es la vida de los seres humanos. El Padre les dio el bien más preciado, el ser libres para elegir bajo su conocimiento, y la paz y el amor que reinara en todos ellos. ¿Qué libertad ha habido siempre en el mundo? Desde que el mundo fue creado, la palabra libertad la tenían pocos. Las guerras entre sí, las numerosas matanzas que ha habido porque alguien en su momento dijo: quiero más de lo que tengo y obtener más, y obtendré más si cojo lo de mi hermano que está a mi lado, sin pensar que el Padre dio a cada uno lo que era para él, nunca lo que es de su hermano. Y así nació la avaricia, y así llegaron las guerras, y con las guerras el poder, y con el poder la esclavitud, y con la esclavitud el castigo, y con el castigo la muerte de muchos inocentes. Esto no era lo que el Padre quería, y dijo: basta. Y los castigos vinieron en forma de enfermedades, cambios de clima, sequías, lluvias torrenciales, cosechas destruidas, todo para que el ser humano se diera cuenta de que el Padre creó el mundo y con él y con el mundo a los seres humanos para dar cabida al amor, para dar cabida a la paz, a la armonía entre ellos. ¿Dónde está escrito que la ambición, el poder, la injusticia, el desamor sean palabras del Padre? ¿Cómo pueden pregonar la palabra de Dios aquellos que la avaricia, la ambición y la sed de poder invaden sus corazones? Son reflexiones que el ser humano debería hacerse para así responderse
hacerse para así responderse qué significado tiene la palabra del Padre, qué camino deberían seguir para ser dignos de Él. Todos somos dignos del Padre. Él nos ama por igual a todos, pero todos no siguen su palabra por igual. 6/5/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 17. Cuando el poder y la avaricia se apoderó de la humanidad, debían de haberse dado cuenta que esa no era la finalidad pactada en nuestro mundo, un mundo donde reina el amor, la armonía, el respeto. Todos fuimos concebidos por igual en este mundo de bien, y eso debería de ser transmitido en la tierra por los seres humanos. Todo se había creado para su bienestar y su confort. Todo está en equilibrio, dividido en porciones iguales para todos. Por eso el Padre creó el mundo donde vivís, para no tener padecimientos ni sufrimientos. ¿Qué padre quiere que sus hijos sufran? ¿Qué padre quiere ver morir de hambre a sus hijos? ¿Qué padre quiere ver padecer los castigos infligidos por algunos a almas inocentes y de bien? Ningún padre quiere eso para sus hijos. Nuestro Padre sufre por la maldad que hay en los corazones de algunos, que se creen mandar por encima del bien y del mal también. Y ya no puede más. De aquí la decisión de escribir este libro para que quien quiera oírlo o leerlo se dé cuenta de la maldad que infligieron a muchos inocentes y que hoy en día seguís igual, no obedecéis más que al poder y la avaricia, dejando de lado todo lo bueno de este mundo. La madre tierra sufre, la madre naturaleza también, y muy pocos se preocupan de cuidar este bien preciado, que es la casa de uno. Los que alzaron la voz en pro de la defensa de lo que en justicia se debería defender, fueron poco a poco acallando su voz. ¿Qué importancia tenía lo que éstos defendieran si yo estoy bien? Eso es el pensar de muchos. Cabe pensar que si destruyes tu casa, tu mundo, estás destruyendo tu vida y la de los hermanos también. No hay que oír lo que nos dicen, sino debemos oír a nuestro corazón. Cuando Él te habla, te está hablando el Padre, que te quiere y te aconseja bien. La mente de aquellos que solo quieren el poder no son mentes que deben ser escuchadas con sus palabras. No hay que oír lo que dicen, sino la profundidad de sus palabras, palabras muchas veces vacías de contenido. De lo que prometen harán una pequeñísima parte de lo que dicen, por lo tanto, a quien debes creer, a ti mismo. Uno nunca se hará daño, y el mismo daño que no quieras sentir, no dejes que los demás lo sientan, que todos somos por igual hermanos e hijos de Dios. Los seres humanos tienen mucho que reflexionar y rectificar, dar un giro en sus vidas por el bien de todos. El Padre os dio un bien que debe ser respetado y cuidado para disfrute de toda la humanidad y no de unos pocos que quieren todo lo que no les corresponde tomar. En las guerras que hoy en día hay en el mundo no se pueden para sí la unidad de los que
de los que la están sufriendo para bajar el poder al que no se lo merece, para darle el poder al que no se lo merece, estar ahí. El Padre dijo: uniros y venceréis al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Os preguntaréis vosotros mismos, que dejáis entrar a la avaricia. Os preguntaréis vosotros mismos, que dejáis entrar a la avaricia y las ansias de poder, porque cuando nacisteis erais almas puras, sin más razón que el amor puro en vuestro corazón. ¿Y cuándo eso empezó a desaparecer? Cuando empezasteis a oír lo que decían los que tenían el poder, y decían lo que un hombre libre y de buen corazón debía decidir. Pero eso no era lo que ellos querían, lo que no les convenía, y así la humanidad fue perdiendo su libertad en pro de la esclavitud del ser humano. Aún hoy en día existe la esclavitud de guante blanco, donde uno, sin darse cuenta, va perdiendo la libertad cuando le están diciendo que son libres para decidir qué hacer en su vida, mientras tu vida ya está dirigida por los que le has dado el poder para decidir por ti. 9/5/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 18. Con los años, la humanidad fue presentando síntomas de una degeneración cada vez más agudizada. Su creencia de que cada vez eran más independientes a sus ojos engañó a su cerebro con falsedades que nunca el Padre quiso que fuera así, esperando que este mal se corrigiera por sí solo ante sus ojos que nunca quisieron ver tanta crueldad y desamor por parte de sus hijos. Él les enseñó a respetarse y amarse los unos a los otros, y cuando fueron reencarnado se olvidaron de todo. Y cuando fueron reencarnando se olvidaron de todo, hasta su labor con la humanidad. Cada uno tiene su propia misión, un porqué para con sus hermanos, misión que pocas veces fue alcanzada y que tenían que volver para terminar lo que hasta ahora no se había cumplido. No se había cumplido el pactado, y decidiendo su vida allí, en la tierra. ¿Cuántas vidas tiene que vivir una persona para remediar el mal infligido a otros en otras vidas? La respuesta para todo aquel que se lo pregunte son todas las que necesite y deba cumplir. Solo las almas puras y llenas de amor alcanzarán la plenitud eterna. Mientras tanto, hay que trabajar para cumplir el pacto sagrado que en su día pactaron ante el Padre. Y Él concedió el perdón y la reencarnación para que esta sanación fuera completa. Hoy en día es más difícil de sanarse, pero no imposible, ya que la humanidad se ha rodeado de comodidades y placeres cada vez más atroces, que hacen que no se puedan curar por ellos mismos, como humanos. ¿Quién dice: yo no necesito a nadie para vivir? Se equivoca notablemente, y el tiempo hace que su razón sea inexistente ante los ojos de los demás.
ojos que ven el declive de los demás, pero no el suyo. Hoy en día no se aprende de lo que uno ve, ya que cada cual vive en su mundo, donde el amor por todo lo que nos rodea no es importante ante nuestra mirada. Solo importa el bienestar propio, la, la importancia de obtener cada vez más, incluso más, de lo que se necesita para vivir. Cuando el Padre creó la humanidad, la creó con sencillez, con amor para que los conflictos entre ellos se desvanecieran. Conforme la humanidad iba evolucionando, vimos que no se estaba haciendo las cosas bien. La avaricia nublaba la razón y el poder desequilibraba la mente de aquellos que por debilidad no supieron ni hoy en día saben qué es lo que uno mismo debe decidir. Cuando es muy simple, uno debe decidir por el bien propio y el de los demás para alcanzar la plenitud en su vida y hacer felices a los demás. Cuando algo nos atormenta, nos hace sufrir, hay que parar a pensar, nos miramos en el espejo y nos decimos, ¿es real lo que está pasando? ¿Tanto dolor soy capaz de infligir a mí y a los demás con mis palabras o con hechos? No podemos pretender que los demás nos perdonen por el dolor causado, si en nuestro interior no lo hemos perdonado, y ayudando para que desaparezca de nuestro corazón. Cuando nacemos somos puros. ¿Por qué la humanidad no mantiene esa pureza? ¿Por qué con el pasar del tiempo cada vez somos más impuros? Las razones o razón en algunos casos son las decisiones que a lo largo de nuestra vida decidimos o has hecho una decisión que sin querer pretenderlo te marca el resto de la vida. Con solo una pequeña decisión verás la felicidad o el sufrimiento que en algunos casos infligirás a las personas que aparezcan en tu vida, culpando a esta de una decisión que en su momento fue uno el que la eligió. O con el paso de los años vas decidiendo lo que en su momento es más conveniente para uno mismo, ya que nunca se decide pensando en los demás, en cómo va a afectar nuestra decisión a los demás. Siempre es uno mismo. Hay que elegir sin respetar nada, solo lo que me afecte a mi persona. Hay que decidir. Siempre es a uno mismo. Hay que elegir sin respetar nada, solo lo que me afecte a mi persona. Según se piensa o con esa actitud, cada vez más se va oscureciendo el corazón hasta perder la razón del por qué uno ha venido a este mundo. Y así empezaron algunos a controlar a la humanidad con palabras, y esas palabras se convirtieron en hechos. El intercambio nació por la ayuda mutua
y no para dañar a los demás. Todo fue creado para un bien común, para disponer de más recursos para para todos, cada uno con el don que en su vida le fue dado, no para unir un cierto número de humanos para acabar o aniquilar a otro número de humanos, por su raza, sus creencias y todo lo que uno no llega ni llegará a pensar, ya que fueron muchas las maldades cometidas a lo largo de los siglos, desde que el Padre creó el universo. Creó un universo perfecto donde todo estaba en armonía para todos sus hijos. Debemos empezar de cero para reconstruir todo el daño y pensar que el universo fue creado y prestado, ya que la humanidad tiene cada uno unos años de vida y debemos reaccionar y dejar para los que vendrán un universo limpio de maldad y respetando todo lo que el Padre nos dio, que es la tierra y la madre naturaleza. Sería un buen comienzo que respetáramos eso para que así los que vengan se encuentren un universo tal cual el Padre hizo para nosotros, para vivir en paz, armonía y amor entre todos. 10/5/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 19. En los años venideros, donde la humanidad entre en un estado de declive emocional, se darán cuenta de la importancia de tener un equilibrio emocional seguro, donde la razón y el bienestar de ellos se hará cada vez más importante. No asumirán lo que no les corresponda asumir, deberán decidir el camino a tomar, un camino que será apropiado para ellos o no, según sea la decisión tomada. Durante muchos siglos han estado expuestos a las decisiones de otros, dejando el rumbo de sus vidas a merced de la avaricia y el poder. Y a esta hora que se sientan sin rumbo, como huérfanos del padre y madre, solos. No es así, siempre está el Padre con todos vosotros, y nosotros también, a la espera que nos pidáis ayuda, que confiéis más en vosotros para pedirla, y se os concederá la ayuda necesaria a vuestra vida, vuestro sentir y en el momento adecuado. El Padre os hizo libres de pensamiento y acción para que pudierais alcanzar todo lo que en su momento se dijo, y así fue pactado. Mas nunca se hizo lo que en su momento se debía de haber dejado a la sinrazón tomar y apropiarse del rumbo de vuestra vida. Cabe constar a favor de algunos que sí que siguieron el camino del bien, que lucharon para que no se cometiera injusticias, para que el mundo no se quebrantase, de tal manera que supondría el fin de la humanidad. El Padre decidió que bajaran un ejército de ángeles a la tierra, los humanizó para que ellos se integraran entre vosotros, de tal manera que no fuesen reconocidos, y así vivir y ayudar a todo aquel que lo necesitara,
y se cruzara en su camino. Y aún así no fue suficiente para parar la maldad en el mundo, un mundo muy corrupto que oscurece la existencia de todos los pobres inocentes que le rodea. Las malas decisiones de estos. Los que quieren controlar el mundo en su totalidad, pactos, alianzas y muchas cosas más que a escondidas, se reúnen y deciden las vidas de todos aquellos que se creen a salvo, por estar protegidos, según dicen por ellos. Los ciegos no ven porque tienen que perder la visión para no ver la maldad en el mundo. Los sordos no oyen para no oír las injusticias que se encuentran. Eso no pasaría si todo esto no existiera. La humanidad era perfecta cuando el Padre la creó e hizo que fuera perfeccionándose con el pasar del tiempo para el bienestar de todos sus hijos, pero la perfección solo se hizo en su cuerpo. Un cuerpo que solo es la coraza del alma, porque todos somos almas. Son luz. El interior de vosotros es lo que realmente cuenta. El sentir de corazón. Cuando un cuerpo se deteriora por el pasar de los años, éste muere, y antes de morir es el alma el que asciende a su casa, porque sigue camino ya está recorrido, y esto sucede a veces unos días antes, otros unas horas antes, pero siempre antes de la muerte del cuerpo, para no quedarse atrapada en este mundo. Todo está pensado y programado por el bien de esta, y todo esto es lo que la humanidad debería de recordar a la hora de dar un paso adelante, que somos almas que vinimos a este mundo por la gracia y obra del Padre, un Padre que sus hijos queridos se han alejado de él con el pasar del tiempo, un Padre que ha sufrido de ver a sus hijos sufrir, y que él ha visto el sufrimiento de muchos inocentes por la maldad de algunos que lo querían todo, sin querer compartir con sus hermanos lo que en realidad era de ellos. Mucho se ha hablado del sufrimiento que a lo largo de los años padecieron muchos inocentes hasta perder sus vidas, y que aún hoy en día todavía estáis igual. En vuestras cabezas la oscuridad oscurece el pensamiento y la nobleza de vuestra alma al no reconocer qué es hacer el bien para los demás y para ti mismo, y así poco a poco se fue perdiendo la razón del por qué vinimos aquí, cuál es nuestra misión en nuestra vida, y lo más importante, de dónde venimos y cuál es nuestro Padre verdadero, el único, el que nos creó, el que nos dio la vida, el que decidió qué era lo mejor para todos vosotros, y la respuesta de vosotros hacia él fue renegar de sus palabras o adaptar a la conveniencia de algunos dichas palabras, para así esclavizar a la humanidad con esas palabras que, según decían, eran las palabras del Padre.
se puede comprobar que la humanidad necesita y necesitaba un guía, y así lo que hizo fue Joshua, y así lo hizo Joshua, el encargado de tal misión, para llevar la misión de dirigir a un pueblo en el que el sufrimiento y la sinrazón acampaban a sus anchas, pero fue preciso que él muriera y tuviera una muerte que hasta hoy en vuestros días es recordada. Y aún así no fue suficiente, tomando el relevo su esposa, María de Magdala, que pregonó la palabra de él, del Padre, hasta su muerte, siempre escondida y protegida por todos aquellos que la querían, ya que los que querían su muerte en pro de todas sus maldades, así lo habían decidido. Cuando ellos ya estaban con el Padre, él vio que sus hijos cada vez se alejaban más de él, y mandó un ejército de ángeles para que ayudaran y aleccionaran a todos aquellos que aún eran fieles a su palabra. Concienciar a la humanidad para que el bien de todos no es tarea fácil para algunos, y aún así están dispuestos a seguir la luz y a trabajar para la luz y la paz en el mundo. Las dudas que rodean a estos trabajadores de la luz pueden resultar normales, mas no debiera ser así. Cuando uno cree en lo que hace, lo hace sin dudar de uno mismo ni en la capacidad de su trabajo, de un trabajo bien hecho. Vinimos a este mundo sabiendo cómo hacer nuestro trabajo que olvidamos y que tenemos que volver a aprender para poder enseñar a otros, y estos otros recuerdan lo aprendido y así alejar la oscuridad de nuestra mente, para así conseguir la libertad tan anhelada por el Padre para todos nosotros. ...11/5/2022... La verdad tal cual fue contada. Día 20. A medida que los acontecimientos se iban sucediendo, la comprensión y el amor iban desapareciendo en los corazones de todos aquellos que un día dijeron que solo el amor existiría en sus corazones. No se puede comprender lo que en ese momento pasó para que esto no fuera así. El decidir que la maldad siempre está justificada para el bien de la mayoría, porque eso es, y lo que ellos mismos se dicen, que en cualquier caso debe de caer algún inocente por el bien de la mayoría. Y eso no es así. La paz es paz para todos, sea cual sea su estatus y condición. El bien y el amor se anteponen sobre todas las cosas. ¿No es más bonito ver el amor entre los hermanos que la guerra y las malas palabras o los malos hechos entre ellos? Cabe pensar 1.000.000 de cosas sobre este tema, pero la única verdad es que todos somos hermanos y como tal debe reinar el amor y la paz entre todos los humanos del universo. Si comparamos lo escrito en este libro con la realidad que nos depara hoy en día, veréis que no habéis avanzado nada, que nada habéis cambiado, sigue siendo todo igual. Solo debéis leer la historia para daros cuenta que el comportamiento humano es el mismo.
Uno debe aprender de sus errores y también de los errores de los demás y el sufrimiento ajeno y de uno mismo. Así es como se cambia el comportamiento y no repetir una y mil veces más los mismos patrones de comportamiento. El volver la cabeza cuando uno ve el sufrimiento no es de ser valiente ante los ojos del Padre, ni la de uno propio, porque hoy es tu hermano el que sufre, mañana puede ser tú. Hay que dar la mano y levantar al que se ha caído y parar las injusticias que se estén cometiendo en contra de él. Quizás al próximo día seas tú el que para las injusticias en contra tuya. Todo debe ser pensado y reflexionado a medida que avanza la vida, que la plenitud de ésta no se alcanza solo, sino siempre en compañía de muchos para que cada uno aporte su sabiduría y ésta sea compartida por el bien de los demás. Nacemos para ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, para para llenarnos de sabiduría de todo lo que nos rodea. Todos son pistas dejadas para aprender por uno mismo los misterios de la vida. La naturaleza, el universo entero, son pistas que el ojo humano apenas percibe porque su mente está llena de simplezas que creéis importante ante vuestros ojos, pero no lo es. ¿Cómo puede ser menos importante el florecer de una flor, el canto de un pájaro, el revolotear de las nubes, que lo que la mente humana tenga dentro de ella? Esta pregunta os puede parecer que no tiene relevancia en lo escrito, mas la tiene. Si uno observa la naturaleza desde un nivel básico, sin querer pretender más allá de lo que los ojos ven, sería magnífico ver cómo las flores se abren al sol y se ocultan con la luna para descansar y guardar su calor, o el cantar de los pájaros que nos llenan de alegría. La naturaleza o la madre naturaleza enseña muchas cosas a todo aquel que quiera aprender de ella y es una reflexión a tener en cuenta para todo aquel que quiera pararse a observar la grandeza y la sabiduría de ésta. Ella no olvidó su misión ni dejó que nadie lo olvidara. Ella sufre por el trato dado por los humanos hacia ella, que no la habéis sabido cuidar. En cambio, ella junto a la Madre Tierra sí que os ha cuidado, proporcionándoos todo lo que os hacía falta para poder vivir. Ellas asumieron el pacto aportando bienestar en vuestra vida y no habéis sabido ver ni parar el daño que la humanidad ha hecho. Debéis pensar que el Padre creó el mundo para todos y deciros todo hace referencia a todo lo que vive en el universo. Nada es de nadie y todo es de todo, aunque uno debe saber cuidar la casa donde vive. No debéis hacer daño gratuitamente por el mero hecho de ser más fuertes. Quien se cree el más fuerte es el más débil ante los ojos de los demás. Uno debe obedecer a unos principios a lo largo de su vida, principios que deben ser respetados para el bien común. No se debe sacar de contexto los principios, ya que estos son la raíz de todo, y a partir de este bien concedido mejor todo lo que nos rodea, siempre con respeto,
para el disfrute de todos. Hay que empezar a ver las cosas de otro modo y trabajar uno mismo en esos principios. Que se han ido olvidando a lo largo de la vida para lograr que cuando su alma deje el cuerpo carnal ascienda, dejando un legado propio a los demás, que éstos vean la importancia y que respeten que debemos cuidar lo que los otros antes de partir dejaron en sus manos, por el bien de ellos. Hay muchos caminos por recorrer y solo recorremos el que hemos decidido hacer. Según uno escoge, esa es la vida que decide vivir. ¿Por qué no vivirla armoniosamente, con paz y no con conflictos que nos hacen sufrir? El sufrimiento no era algo pactado ni creado para la humanidad. Fue causado por vosotros, que quisisteis mandar de algo que no os pertenecía, que fue creado para todos vosotros. Todos es todos, y que tenéis que haber frenado para que no ocurrieran más, y que aún en vuestros días lo estáis padeciendo. Os iremos dando a través de este libro diferentes pautas para parar y frenar todo el mal causado durante muchos siglos, tiempo que tuvisteis para que esto no ocurriera. Tendríais la ayuda necesaria para que vuestro corazón se abra de nuevo al amor, en virtud del bien de todos vosotros, para que al regresar de vuestra alma todo lo que está aprendido sea placentero. No queremos ver más sufrimientos, no queremos ver más sufrir a pobres inocentes. Que el amor en vuestros corazones sea auténtico, que cuando esa palabra resuene en tu mente tenga sentido y al mismo tiempo que su sentir sea verdadero, que la realidad esté en ese corazón para que el amor vuelva a reinar en vosotros. 17/5/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 22. Todo lo que ocurrió a través de los años en vuestro mundo fue causado por vosotros, que no supisteis valorar el gran regalo que el Padre os había hecho, que era vivir en un mundo donde la libertad y el amor entre vosotros era el bien más preciado. Os lo había dado todo para sobrevivir, y aún así no fue bastante, queríais más, y cada vez más, hasta que los pleitos y los abusos aparecieron en vuestras vidas, y así empezaron las guerras y el sufrimiento humano, que sólo los más débiles e inocentes lo sufrían, como ocurre aún hoy en vuestros días. Podemos contar cómo empezaron las cosas a ir mal, pues os diremos que casi desde el principio de vuestra existencia. Pronto, lamentablemente, empezaron los malos hechos y las peleas por tener lo que le pertenecía a vuestro hermano. Eran las envidias entre unos y otros los que desencadenaron los hechos. De ahí las ansias de poder y la avaricia para conseguir cada día más y más para uno mismo. Y así fue como se fue olvidando todo lo aprendido en nuestro mundo. Podéis recordar aún las palabras del Padre, lo que os enseñó solo con el pensamiento
solo con un pensamiento limpio de impurezas, al igual que el corazón. ¿Por qué el ser humano, con los privilegios que tenéis, no sois capaces de recordar lo aprendido? Cuando se supone que sois la especie más inteligente y poderosa de vuestro mundo. En verdad os diré que si fuera así, no existirían las guerras, ni los sufrimientos, la esclavitud o el hambre en el mundo, porque solo ese problema existe entre la humanidad. Los animales cazan para comer, no porque sí. Viven de manera equilibrada, sin meterse unos con otros, respetando cada uno su hábitat. Habéis sido los humanos los que habéis traído el desequilibrio entre especies, mutando y experimentando con todo lo que creísteis que teníais derecho a mutar. El Padre dio equilibrio entre todo el universo. Cada especie le dio lo que necesitaba para vivir, y ahora está todo en desequilibrio, a consecuencia de mentes que querían hacer un bien. No ha sido así. No han sabido hacerlo tan bien como se cree. El mal hecho está, y aún así se puede rectificar mucho. Camino andado para poder recorrer un camino mejor, donde se viva en paz y en armonía. Se pueden respetar los límites de todo lo que nos rodea. Respetar el cauce de un río, porque el río, con lluvias fuertes, volverá por su sitio habitual. Hayan pasado años o incluso siglos, sin pasar. No se pueden cruzar especies, porque nada bueno saldrá de este hacer. No se puede conquistar terrenos que no son de uno, porque pertenecen a otras gentes. Hay que respetar todo lo que nos rodea para la felicidad y el bien común. El Padre os dio unos mandamientos, unas normas a seguir, para que la felicidad y la paz reinara en vuestros corazones. Y ni siquiera los que se llaman ministros de la palabra de Dios, la Iglesia, cumple con esas normas, ya que ellos han sido durante muchos siglos aquellos que más veces han incumplido dichos mandamientos. Y esto es muy fácil de comprobar. Coged los 12 mandamientos, los leéis y pensad cada uno de ellos. ¿Se han cumplido? ¿Se han cumplido? ¿Cuántos de ellos los ministros de la Iglesia han realizado, siendo que cada día os recuerdan algunos? Estos mandamientos el Padre los hizo para todos, que no es suficiente en saberlos de memoria, sino en ponerlos a práctica para el mejor uso de toda la humanidad. 18/5/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 23. Cuando el Padre creó el universo, lo hizo con la finalidad de que el amor y la armonía que Él trabajó con vosotros lo transmitierais a través de los tiempos, dándoos la confianza que Él tenía para vosotros. Él no quería un universo donde solo unos pocos mandaran, donde las riquezas que Él os dio fueran para unos pocos y los demás no tuvierais nada. Todo el trabajo hecho se desvaneció en pocos instantes, cuando os disteis cuenta de la riqueza y el potencial que había en el mundo creado por el Padre. Él puso esas riquezas
para ser compartidas. Mas pronto pudo comprobar que lo que él había creado para vuestra afán, que lo que él había creado por vuestra afán de avaricia os nublaba la razón, y dejó pasar el tiempo para ver si rectificabais sobre este asunto. Y muchos otros que a través de este libro os iremos revelando. Os hemos hablado del sufrimiento humano, os hemos hablado de la avaricia, os hemos hablado del poder, que son pecados capitales. Si seguís atento a las palabras de Dios Padre, no de la Iglesia, os daréis cuenta de lo mal que han sido interpretadas esas palabras para beneficio propio, dando lugar a la perdición de la raza humana. Cada segundo del día nace un bebé con la bendición del Padre, un alma pura y llena de razones para vivir en un mundo donde reine la felicidad y el amor por todo lo creado por el Padre. Este Hijo del Padre, puro en alma y corazón, es una oportunidad para aprender de él, ya que la maldad aún no existe en su corazón. Solo el amor es lo que le da la vida, y así lo manifiesta él día a día, aún así no sois capaces de cambiar al ver la inocencia de este pequeño que llega a vuestra vida. Queréis que sea vuestra imagen y semejanza, y a través de los años este bebé va cambiando su esencia, su candidez, olvida cuál es su misión, el por qué está ahí con vosotros. No le dais la oportunidad de elegir. Él eligió cuáles serían sus padres y por qué quería estar con ellos. Cada uno hicisteis igual, elegisteis a vuestros padres para que volvieran a recordar el amor, la inocencia de ser niños, el descubrir de las cosas. Qué bonito hubiera sido vuestro mundo si las cosas hubieran sido de otra manera, sin tener que pedir permiso para todo. Si hablamos de los roles familiares y vemos las jerarquías impuestas por vuestra sociedad, vemos un patrón que se repite continuamente: padre, madre, hijos, mascota, y así por orden de importancia. ¿Por qué el padre siempre es el primero? Tanto el padre como la madre tienen una función muy parecida, aunque es la mujer la que tiene más valor en vuestra sociedad, a nuestro entender. La mujer es más inteligente, más fuerte, con el simple hecho de parir a un ser humano, de llevarlo 9 meses en su barriga, gestándolo día a día hasta su nacimiento. Ya indica su fortaleza y su tesón para con sus cosas, o más que sus cosas, con su deber o misión en su vida. El padre debe proveer alimento y conforta a la familia. ¿Dónde está escrito esto? La mujer lo puede hacer igual. La mujer trabaja más que el hombre. ¿Y por qué es así? ¿Por qué vosotros los humanos lo elegisteis así? Que el hombre era el poder, la sabiduría, la fuerza, la mente. Todo lo tenía que tener el hombre, y viendo todo lo que la humanidad sufrió. Son muy pocas las mujeres que son partícipes de este sufrimiento. Cada hombre ha nacido de una mujer y cada mujer ha nacido de un hombre. El Padre lo hizo así
para que todos fuerais iguales de importantes, que uno no pudiera crear sin el otro, y que al unirse para formar una vida, ésta tuviera el bien y el amor de los dos, y así con todas las especies del universo. Todas tienen, para poder reproducirse, tienen que haber dos para tal hecho. ¿No os parasteis a pensar tal hecho, que todos y cada uno tiene que hacer la función que os fue encomendada? Para que todo esté equilibrado, tiene que haber dos que se necesitan, que estén unidos entre sí en armonía, para que así todo esté en equilibrio. No puede ser uno más importante que el otro, porque no es así. Se rompe el equilibrio y las cosas no son como tienen que ser. Hay que tener respeto para con los demás y todo tiene que estar en unión, para que así sea por el bien de todo el universo. Cuando Joshua murió, que él era el varón, el Padre quiso que él dirigiera a la humanidad por el bien de todos, y al morir éste, decidió que fuera su mujer, María de Magdala, una mujer para seguir con su palabra, para que vierais que tanto el hombre como la mujer son iguales ante los ojos, os creó por igual, para que también os sintierais así. En las diferentes culturas de vuestro mundo, la mujer siempre ha sido, y aún hoy en día, es la más menospreciada. Y os podéis preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? En un momento ¿por qué de esta cuestión? Cuando el hombre sin una mujer no es nada. Cada una es la mitad del otro. Uno solo no hace la unidad entera. La balanza debe estar en equilibrio para que todo suceda como tiene que suceder. Nada es más importante que el amor entre dos personas, porque de este amor nacerá una vida que será muy querida si nace del amor entre dos seres que se aman por igual. No se debe perder el respeto entre ellos. La verdad debe ser la razón de todo cuanto le rodea. No hay que haber violencia ni mentiras. El hacer sufrir a un ser humano o a cualquier especie por la sinrazón de uno mismo, eso no es amor, y el Padre condena este acto por el sufrimiento causado. Aquellos que hoy en día siguen su palabra verán y comprenderán que el amor debe ser libre en esencia. Todos deben de ser amados por igual, sea cual sea su condición, raza, religión. Para comprender lo relatado, hay que reflexionar en lo que hacemos día a día para mejorar cada vez más hasta llegar a nuestra esencia y así equilibrar el mundo que nos rodea. ¿Cuántos niños nacerían si no existiera el hombre o no existiera la mujer? Ninguno. Los dos son necesarios para no ser exterminados unos por otros. Aunque queráis quitar de vuestra vida esa necesidad, nunca será posible, ya que, como hemos dicho, el Padre lo hizo así por el bien de todos. Os dio la libertad de elegir cuanto estuviera a vuestro alrededor. ¿Con quién queréis compartir vuestra vida para vuestra felicidad y aún así no sabéis respetar todo lo que el Padre os ha dado?
hay que reflexionar mucho sobre todo lo que os estamos diciendo, ya que a través de este libro os haremos pensar mucho más y tendréis la posibilidad de elegir por vosotros mismos cuál es el bien que necesita vuestra vida y cuál es el bien que necesitan los demás para compartir la felicidad entre vosotros. 19/5/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 24. Han sido muchas oportunidades que el Padre os ha dado a través de los tiempos, y sus mensajes han sido escuchados por una pequeña parte de la humanidad. Aquellos que se hicieron eco de sus mensajes cambiaron su vida por el bien de ellos y de todos aquellos que estuvieron a su lado, y comprendieron y aceptaron su cambio, y también lo hicieron ellos. Pero como decimos, fueron muy pocos los que se atrevieron a realizar este cambio. La mayoría de vosotros pensáis que las normas o leyes de vuestro mundo están pensadas para el bien de toda la humanidad, y no os paráis a pensar que cada país de vuestro mundo tiene unas leyes o normas diferentes, empezando por ahí. Ya os están dividiendo. ¿Por qué cuántas leyes o normas debéis de aprender y memorizar para no caer en algo que, según dicen, no se debe hacer? ¿Cuál será el castigo infligido si rompéis alguna norma o ley? Siempre tenéis que caminar con el miedo a vuestra espalda, siempre pensando, ¿qué voy a hacer? ¿O qué tengo que decir para no ser castigado? El miedo no es un buen compañero de vida. Si según os dicen que sois libres para pensar y actuar por uno mismo, ¿para qué se hicieron las leyes y las normas? Si uno está en completa armonía y en equilibrio con el amor que uno siente por el mundo que le rodea, siempre hará el bien para él y para todo aquel que se cruce en su camino. Sabemos que hay personas que no saben lo que es hacer el bien, no saben lo que es sentir amor, que tienen el corazón dentro de la oscuridad. Bueno, eso lo sabemos, y aún así pensamos y creemos en vosotros. Si el Padre cree en vosotros, nosotros también. Si necesitáis ayuda, solo tenéis que pedirla. Hay un ejército de arcángeles, ángeles, guías, maestros y muchos seres maravillosos, los que estamos dispuestos a ayudar y a estar ahí siempre que nos necesitéis. Solo hay que pedir las cosas con el corazón. Si uno cree que ha pecado, simplemente tiene que pedir perdón. Primero a la persona que ha sido ofendida y luego al Padre por esta acción, no de palabra, pero sí de corazón. Cuando has pedido y se te ha concedido, debemos dar gracias por el favor recibido. Pero de lo que debemos dar gracias todos los días es de poder disfrutar un día más del mundo donde vivimos, de todo lo que nos rodea, de lo maravilloso que es vivir, rodeado de amor, alegría, felicidad y de paz. Siempre debemos de ser muy agradecidos con el Padre y con todos, hasta con los maestros, guías, arcángeles, ángeles, seres queridos, a todos y cada uno de los cuales les pedimos ayuda. Esta es una parte muy importante para empezar a cambiar, saber agradecer lo que
nos es concedido o lo que ya tenemos. Ahora hablaremos del perdón. Para ser perdonado hay que saber perdonar. Solo el perdón nos dará la paz que necesitamos. Si nuestra conciencia no está tranquila, se debe reflexionar en el hecho, nunca mortificarse o infligirse un castigo por el hecho. Pedimos perdón con el corazón por el hecho acontecido y esperamos a ser perdonados sin insistencia por parte de uno. Debemos dejar espacio para el perdón, la reflexión del hecho en sí, y el tiempo nos dirá qué más podemos hacer si el perdón tarda en llegar. O cómo podemos conseguir el perdón por la persona ofendida. ¿Cómo se puede conseguir el perdón? Os preguntaréis. Nada más fácil, con el arrepentimiento sincero. No basta el decir la palabra perdón, hay que sentirla en el corazón. El arrepentimiento no es un mal mayor, es el sentimiento de no haber hecho las cosas bien o no pensarlas con el corazón y el amor del Padre. Ahora hablaremos del perdón a uno mismo. ¿Cómo podemos perdonar a nosotros mismos el daño cometido a otros hermanos? No es necesario tener que trabajar en ello. Todos somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, sin tener que infligirnos un castigo. Dañar nuestro cuerpo no es un síntoma de perdón. Amar nuestro cuerpo sí. Amar al prójimo sí. Amarnos con el corazón, con la esencia del Padre. Así nos perdona Él, porque nos ama. Enmendar los actos cometidos, tanto en esta vida como en vidas anteriores. Así conseguiremos el perdón y el ser perdonado, porque cuando uno se perdona a sí mismo, los demás lo perdonan a él. ¿Qué es lo que debemos hacer para no ofender al prójimo? Muy simple. No ofenderte a ti mismo. Si algo está aprendido, solo hace falta recordarlo. Es que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pensando en esto se aclararán todas las dudas sobre el perdón. Muchos nos dicen hay que trabajar el perdón para ser perdonados, mas no es así. Hay que trabajar por el bien común. Se trabaja para ser feliz. Se trabaja para ser más feliz cada día. Se trabaja para transmitir luz, alegría, amor, para estar bien con uno mismo, para que los detalles más pequeños nos hagan sentir bien, completos. No es necesario tener mucho para alcanzar o tener mucho más. Hay que obtener poco para poder conservar lo que tenemos y así vivir mejor nuestro día al sentirse plenos cuando termine este. El haber disfrutado de todo lo que nos rodea. En verdad os decimos que con poco se puede vivir y encontrar la felicidad y compartirla con todo lo que nos rodea. También debemos hablar más profundamente de la gratitud. La gratitud no es sólo el agradecer lo que tenemos, lo que somos o lo que creemos que podemos alcanzar. Si lo miramos de una manera más profunda, la gratitud es el todo por el todo. Si nos sentimos agradecidos por lo que tenemos, estaremos plenos de todo lo que nos rodea. Alcanzaremos a sentir lo que en esencia sentíamos cuando nacimos. Lo agradecíais todo el descubrir día a día algo nuevo ante vuestros ojos.
Todo era agradecimiento en vuestro corazón. Sintiéndoos cada vez más felices de todo lo que os rodeaba. A medida que ibais creciendo, todo iba cambiando dentro de vosotros. Cada vez agradecíais menos y cada vez queríais más, hasta que el agradecimiento se perdía en el olvido. 23/5/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 25. Tenemos que hablar de tantas cosas. Hay tantas palabras que creemos que deben ser analizadas. Tantas preguntas sin responder, que vosotros como humanos que sois, la especie más inteligente que fue seleccionada por el Padre para dirigir su creación, ha sido la especie dominante y la que peor ha hecho su función. Esto es un llamado para todos aquellos que quieran oír la verdad, para enmendar el daño ocasionado a la Madre Tierra y todo el universo, en pocas palabras, a todo lo creado por el Padre para vosotros. Cuando un alma asciende a nuestro mundo, un mundo de mucha paz y tranquilidad, que todo está en armonía, donde cada alma trabaja lo suyo, donde cada uno hace su trabajo, donde el respeto y el amor lo llena todo. Es muy fácil convivir aquí, todos. Todos somos uno y todos nos sentimos amados por igual. No tenemos más preocupaciones que vivir en un mundo maravilloso. No hay conflictos. El Padre nos guía amorosamente. Nos siembra con su amor y paz, donde la tranquilidad invade todo nuestro espacio. Aquí las almas se recuperan del dolor, el sufrimiento, de las angustias provocadas por algunos humanos. Y decimos algunos porque sabemos que sois muchos los que seguís el camino del bien, que aún recordáis algunos recuerdos vividos aquí, en nuestro mundo. Cabría pensar que los dos mundos podrían ser iguales. Eso precisamente era lo que el Padre quería en vuestro mundo. El alma se recupera y en vuestro mundo disfruta. Y en nuestro mundo disfruta de la paz y el descanso merecido. Mas no es así. En vuestro mundo el alma se recupera y cuando desciende pidiendo paz y amor, se encuentra que como va creciendo su envoltorio, su cuerpo, más angustias, sufrimientos, estrés, maldades, violencia, y en pocas palabras, el alma acaba por enfermar de nuevo. Si os paráis a pensar, cada vez hay más suicidios, más almas que quieren dejar de vivir en vuestro mundo para vivir en nuestro mundo. La manera en que vosotros vivís, hay muchas almas que no pueden estar siempre en presión por una o tal cosa, con tantas reglas que aprender que no se puede soportar. El alma sufre continuamente los ataques de vuestro cuerpo, que vuestro cuerpo le da por no ser cuidado, por vuestra mente que no sabe descansar, ya que tiene mucho que pensar. Si por un momento paraseis el tiempo, veríais lo lento que es todo a vuestro alrededor. El tiempo lo inventasteis los humanos. Para nosotros el tiempo no existe. Por esa razón lo disfrutamos todo lo que hay en nuestro alrededor. Y vosotros deberíais hacer igual.
parar el tiempo para disfrutar de todo lo que os rodea, descansar el cuerpo sin tener alrededor aparatos molestos que hacen enfermar el alma, descansar para descansar, y a la salida del sol abrir los ojos al amor, a la alegría de un nuevo día, oír el canto de los pájaros, oler los olores del amanecer y de un mundo vivo donde el tiempo carece de importancia. Eso os daría más tiempo para disfrutar todo lo que el ojo humano puede ver y percibir, lo que el tacto puede tocar, lo que el olfato puede oler, en fin, todo lo que los 5 sentidos que el Padre os dio para disfrutar todo lo que os rodea. Y no sabéis disfrutarlo en su conjunto. El Padre os dio los 5 sentidos para que no os perdierais nada del mundo que creó para vosotros, aunque cabe decir que no a todos os fueron dado, todos. Algunos nacéis sin alguno de ellos, pero los demás se desarrollan para que no se note la falta del que no ha sido concebido. Si hablamos de vuestro cuerpo, no es tan perfecto como el ojo humano alcanza a ver. La mitad de vuestro cuerpo no es igual al otro, pero es tan pequeña la diferencia que apenas se alcanza a ver. Las dos mitades serían igual si llegarais a desarrollar por igual las dos partes. ¿Dónde se dice que se debe utilizar más una mano que la otra? ¿O que una pierna debe siempre ir primero? Todo en su conjunto es así. Fuisteis creados para disfrutarlo todo sin condiciones, y fuisteis vosotros los que decidisteis todo por cultura, religión, enseñanzas, porque ¿dónde está escrito que el Padre impusiera esas reglas? Con esto os queremos hacer ver que el ser humano debe ser libre en esencia para poder vivir en el mundo que el Padre creó para vosotros. El respeto por los demás, el dirigirse a uno mismo con dignidad y sabiduría a la hora de decidir lo que queremos o con quién queremos estar. Es cuestión de uno, no de leyes o reglas impuestas. ¿Para el bien de quién? Si a quien realmente le debe importar es a uno mismo. Son reflexiones para decir: voy a parar el tiempo unos instantes y pensar qué estoy haciendo en mi vida, qué debo cambiar de esta para poder disfrutar de esta, y de los hermanos que conviven conmigo. Algunos no creéis en estas palabras. Os aseguramos que no es difícil parar el tiempo y disfrutar de cada momento de vuestro día a día. Solo debéis empezar y os daréis cuenta lo bonito que es vivir en paz y armonía, y que con solo observando todo lo que os rodea sobre la madre naturaleza os dará una lección de vida. Aprenderéis a vivir sin ataduras, sin que nadie mande de vosotros mismos, solo amando y respetando todo lo creado y cuidando vuestro cuerpo y el mundo donde vivís. 24/5/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 26. He sabido el sufrimiento causado a través de los siglos de la humanidad. Una humanidad carente de amor por el prójimo, carente de sentimientos y respetos,
¿Cómo hubiera sido la humanidad si los hechos acontecidos a lo largo de los siglos no hubieran o hubiesen ocurrido? Esa pregunta se deberían hacer todos y cada uno de estos seres para así darse cuenta de los hechos ocurridos. No todos son dignos de mención. Qué poco se hablaría de la historia de la humanidad. No debemos sentir orgullo por las maldades de unos seres a otros. Debemos sentir tristeza de que estos hechos hayan ocurrido delante de nuestros ojos y no hayamos hecho nada para impedirlo, ya que si pensamos en todo lo ocurrido, las lágrimas y la tristeza asomarían a nuestros ojos y la tristeza a nuestro rostro. ¿Qué os podemos contar que vosotros los humanos no sepáis? ¿Qué relatos os podemos narrar que no hayan sido ya narrados? Hay que saber rectificar ante tales hechos. Toda conquista lleva sufrimiento al conquistado y nadie hace nada por impedir la invasión. Con un simple gesto, una palabra de muchos, se puede paralizar el mundo. La humanidad está hecha de energía. La energía unida puede remover o paralizar, y para eso hay que saber hacerlo. Y vosotros lo sabéis hacer. Solo hay que recordar y prepararse para tal acontecimiento. ¿Por qué hay personas que nos pueden ver y otras no? ¿Por qué hay personas que pueden mover cosas y otras no? Todo en sí es energía y dependiendo en qué vibración estás, puedes o no puedes hacerlo. Para tener la vibración alta hay que estar en sintonía con el amor, la alegría, estar positivo, el simple hecho de decir hoy será un gran día para mí y aumenta la vibración, o el dar un abrazo a otra persona y transmitir amor y aumenta la vibración. El enfado, la tristeza o los malos pensamientos bajan la vibración. ¿Qué podemos esperar de la humanidad si siempre está pendiente del tiempo? ¿Qué podéis esperar si no tenéis tiempo ni para hablar o quererse o simplemente compartir vuestro tiempo con alguien que necesita ayuda? Son pequeñas cosas o detalles que hacen que uno sea grande de espíritu o pequeño. Para alcanzar la plenitud, el todo por el todo, hay que sentirse vivo, vibrar en vibración alta, no dejar que nuestro corazón se vuelva oscuro. La luz siempre tiene que estar en vuestros corazones y la unidad de estos corazones con la luz es lo que os hará libres de pensamiento y obra. La humanidad que impone sus reglas es la que está en vibración baja, es la que nos ayuda, es la que más ayuda necesita para poder evolucionar. Son las que enferman el cuerpo y el alma poco a poco. Les es más difícil ver la luz que anteriormente os estábamos hablando. Son las que más necesitan ayuda, y sólo si los hermanos de la luz os unís, podréis entre todos cambiar y hacer ver la esencia que teníais cuando nacisteis. La inocencia, la pureza de vuestra alma volvería como tiene que volver, sana y con el amor por todo lo vivido. Os estamos dando pautas
para que quien quiera el cambio pueda unirse sin temor a ser rechazado. Todos sois hijos del Padre, y como tales, todo lo que decidan hacer este cambio serán bien recibidos. El Padre abre sus brazos a todos sus hijos, os acoge con amor y alegría, y os da sus bendiciones. Debéis uniros y cogeros de la mano para que la energía de uno pase al otro, y el otro al otro, y así sucesivamente. Cuantos más seáis, más luz y amor mandaréis a los otros. Al igual, cuantos más habléis de la palabra del Padre y de su amor por vosotros, más alta la vibración en el mundo. Cuantas más acciones buenas y mejores intenciones, más alta estará la vibración y más luz habrá en el mundo. Esto debe hacerse como una cadena de amor y de luz, la cual no se percibe con el ojo humano, pero sí con el corazón. Tu corazón te dirá cuál es tu hermano de luz. Él te guiará. Hacer el bien para los demás, el compartir con los que necesita, se convierten en hermanos de luz.